cosas que no las quisiéramos pasar. Hay cosas que quisiéramos que fuera diferente, que no sea así, Señor, que pase, pero que sea diferente, que no sea de la manera en que está pasando, que no sea de la manera en que está sucediendo. ¿Sabes qué? Cuando Dios permite que algo pasa, es porque mejores cosas vienen a los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien, todas las cosas obran para bien. Cuando Dios permite algo, Él sabe por qué lo hace. ¿Sabe por qué? Porque ni una hoja seca se mueve sin su consentimiento. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite. Dios sabe por qué pasó lo que pasó. Tratar de entender lo que está pasando te va a llevar a la frustración. Te vas a frustrar porque no lo vas a entender. Hay cosas que vienen y quisiéramos que en el momento que oramos, ahí mismo Dios me la quitara. Y hay momentos en que sí, Dios lo puede quitar ahí mismo, pero hay momentos en los que va a permitir que permanezcas por un tiempo en ese dolor. ¿Sabes por qué? Porque ese dolor va a formar carácter. Como dijo a Pablo: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se está perfeccionando. Es necesario el dolor. Es necesario pasar por el dolor. Es necesario que te critiquen. Es necesario que te juzguen. Es necesario que hablen mal de ti. Es necesario que lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque Dios levantará su mano de poder. Jehová no dejará para siempre caído al justo. Jehová no dejará en vergüenza al justo. El justo será levantado. El justo florecerá como la palmera. Hoy lloramos por todo. Hoy lloramos por todo. Hoy nos enojamos por todo. Hoy nos molestamos por todo. Hoy nos ponemos a pelear por todo. Y no es así. Un verdadero cristiano que va al Getsemaní no anda peleando con los demás. Cuando usted se encuentre con un hermano que quiera pelear con usted, dígale: ve al Getsemaní porque yo ya fui. Sí, dígale: ve al Getsemaní porque yo ya fui. Que alguien quiera pelear con usted no significa que usted tenga que pelear. Mi abuela decía: tienen que estar dos de acuerdo para que peleen. La Biblia dice: si dos se pusieren, ¿qué? De acuerdo. Entonces para pelear tiene que haber dos. No es que me dijo esto, pero ¿y usted pues? Y es que yo soy el siervo del Señor y la sierva del Señor, y que voy a orar que le caiga fuego del cielo. Usted nada más crudo o cruda, no ha ido a Getsemaní. Porque un verdadero hombre y mujer de Dios es humilde. Un verdadero hombre y mujer de Dios pide misericordia. Un verdadero hombre y mujer de Dios no critica, no juzga, no murmura. Cuando vamos al Getsemaní se acaba la murmura. Cuando vamos al Getsemaní se acaba completamente todo. Se acaba mi voluntad, se acaba lo que soy. Ahí rindo todo a los pies de Cristo y ahí viene un cambio a mi vida. ¿Sabe por qué no hay cambio muchas veces en nuestra vida? Porque no sabemos ir al Getsemaní. En el Getsemaní morimos a nuestra voluntad. Ahí hay cambio. Hay momentos, decía yo aquí en la mañana, que son únicos en la vida y que si los dejas pasar nunca van a volver. Si yo le pregunto a los que están aquí, ¿a cuántos se han despertado a la 1, 2 de la mañana y que dicen: no tengo sueño y que no sé por qué no puedo dormir? Levánteme la mano. ¿Quién le ha pasado a 2, 3 de la mañana y no puedo dormir? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que vaya a orar. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Y al siguiente día lo mismo, otra vez. Y dice usted: pero si comí bien, dice usted, no tengo problema. ¿Y por qué no puedo dormir? Yo la otra vez, Emanuel, a la madrugada se puso a cantar en la cuna. Y digo: si mi hijo está cantando, adorando, ahorita tengo que levantarme y orar. A las 2 de la mañana, yo pensé que era judío. Estaba ahí. Y ahí me desperté. Y al siguiente día me volví a despertar a las 2 de la mañana. Y ahí, como un dolorcito en el estómago me despertó. Dije: bueno, voy a aprovechar y todos los rodillas y a orar. Y cada vez que te despiertes, no pierdas la oportunidad. Si al final te estás desvelando, aprovecha el desvelo entonces. Yo prefiero desvelarme orando
que desvelarme haciendo nada, solamente porque me quedé despierto. Y ayer llegamos a casa, creo que a las 10 y algo, 10:30. Y mientras estaba en el carro, comencé a ver un video y vi cómo bramaban los ciervos. El bramido, aquel bramido desesperado. Y yo no sé cómo eso tocó mi corazón fuertemente. Ese bramido desesperado de los ciervos bramando por las corrientes de las aguas. Y voy a ese pasaje del capítulo 42 del Salmo 42, donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y yo comencé a quebrantarme ahí en el carro. No me bajé, ahí me quebranté. Luego nos bajamos del carro, pero yo sentía aquella gran necesidad de que mi esposa se acostara, los niños también, y yo quedarme en la sala. Pero qué tremendo eso, porque no es una necesidad por problemas, por situaciones, sino una necesidad de hambre de Dios en tu espíritu, de necesidad de Dios en tu espíritu. Apagué las luces, me quedé en la sala y comencé a tener un momento que no lo tiene cualquiera, que ningún oro ni plata en el mundo me lo puede dar. Son momentos que solo el Espíritu Santo te lo da. Su presencia lo cambia todo, te lleva hasta un punto donde no hay palabras. Te digo algo, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero era un llanto, no sé si te ha pasado, como de agradecimiento a Dios, que no puedes parar de agradecerle. Y no habían palabras, no habían palabras. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos que solo tienes que callar. Llora lo que tengas que llorar, pero solo calla y deja que Él hable a tu corazón, que Él hable a tu espíritu, y vive ese momento y no lo interrumpas por nada. Esa misma presencia cayó en la oración en la mañana acá, mientras orábamos. La presencia de Dios vino a este lugar y llenó cada persona en este lugar. Mientras orábamos, ¿qué hora es la oración? A las 10 de la mañana. ¿Sabes qué? Yo tenía esa oración solo para los líderes, pero esa oración está para toda la iglesia. Quienes tienen niños de 12 años en adelante, de 11 años en adelante, niños de 11, 12 años, a esa edad van a estar recibiendo clases en el tiempo de oración. Ellos van a estar recibiendo enseñanza ya, una palabra ya para ellos. Véngase a las 10 de la mañana para que oremos nosotros y que nuestros hijos estén recibiendo una palabra en aquel lugar. Así que no se quede, hoy queda abierta la oración para toda la iglesia a las 10 de la mañana. Esto fue hermoso acá en la mañana, pero ¿sabe qué? No esperemos que suceda algo acá que no haya sucedido con nosotros en el lugar secreto. A veces esperamos que sucedan cosas aquí que no suceden con nosotros allá en el lugar secreto. Tu relación con Dios es allá en casa. Aquí vienes a agradecerle. Aquí se manifiesta lo que haces en el secreto. Yo recompensaré en público lo que tú hagas, dice el Señor. ¿En dónde? En lo secreto. Lo secreto es lo que te lleva a lo público. Pero necesitamos o debemos estar dispuestos ¿a qué? A renunciar a nuestra voluntad, a renunciar a lo que nosotros somos. La voluntad del Padre por encima de todo. Verso 36 del capítulo 14 de Marcos. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué decía? Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué cosas son aquellas que de pronto quiere que Dios quite? ¿Qué cosas le has pedido a Dios? Señor, quítalas de mí, porque de pronto siente que son demasiado pesadas. No le pidas que las quite. Renuncia. Renuncia a tu voluntad. Leía la historia de un hombre, creo que fue en la guerra, que este hombre en la guerra ya había terminado y él vivía escondido viviendo una guerra que ya no existía. Él vivió durante 28 años huyendo, viviendo en una isla, escondido.
pensando que había una guerra que ya había terminado. Porque mientras los demás se habían rendido, él no quería rendirse. En el ejército, el rendirse es una señal de cobardía, de deshonor, de deshonra. En Dios, el rendirnos es un lugar o un momento de valentía. Solo los valientes se rinden delante de Dios. Y este hombre no quería rendirse, y pasaron 28 años donde él vivió sobreviviendo en una isla. Cuando dos cazadores lo encontraron, aquel hombre todo débil, flaco, y él se les tiró encima queriendo pelear con ellos, que aún en su lecho ya más crítico no quería rendirse. 28 años en una guerra peleando contra él mismo. Quiero cerrar con esto. ¿Cuánto tiempo llevas tú luchando contigo mismo, contigo misma? ¿Cuánto tiempo vas a luchar contigo mismo para no querer rendirte a Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Igual te voy a decir algo. Si no te rindes, Dios no te va a dejar tener paz hasta que te rindas. Si no te rindes, Dios te va a buscar así te metas al hoyo más profundo. Ahí te va a buscar el Señor. Si buscares remontarte a las alturas, no puedes escapar de Él. El salmista decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si a las alturas me remontare, Señor, tú estás ahí. Si a lo profundo de la mar me fuere, ahí tú estás. El Señor no te va a dejar tener paz. Es mejor rendirte que vivir con esa intranquilidad. Es mejor rendirte que vivir con eso en tu vida, luchando. Lucha con quien quieras, pero no contra Dios. Lucha con quien quieras, pero jamás contra Dios. Te tengo una noticia: te vas a terminar rindiendo, quieras o no. Por las buenas o por las buenas o te rindes o Él te hace que te rindas. Cierro con esto. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, Dios lo llama: ve a Nínive y predica a esta gran ciudad. Era una gran ciudad. Y diles que si no se arrepienten, dentro de 40 días yo voy a mandar juicio y voy a destruir esta ciudad. Pero Jonás no quiso rendirse a la voluntad de Dios. Jonás dijo: no, que se mueran, dijo Jonás. Sí, ese era el deseo de Jonás, de verdad, que se murieran. Como que Dios, cuando Dios le pone a orar por alguien, ore, aunque no le caiga bien, ore. Sí, aunque no le caiga muy bien. Es más, ¿sabe por quién Dios le va a poner a orar? Por aquellos que no le caen muy bien, por aquellos que hablaron de usted. Por eso lo va a poner a orar el Señor. ¿Y sabe por qué Jonás no quería ir? Porque Nínive era un lugar terrible, era un lugar sanguinario. Violaban las niñas, las mujeres, y hacían cuantas cosas. Y por eso Jonás quería que Dios arraigara de la faz de la tierra a Nínive. Pero Dios dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces Dios le está diciendo: Jonás, ve a Nínive. Y Jonás dice: no, me voy a otro lado, pero no a Nínive. Usted, cuando conoce a Dios, ya no se va donde usted quiera. Y si se va, prepárese, porque si se fue fuera de la voluntad de Dios, hay un problema. En algún momento Dios va a comenzar a alar la cuerda. Dios va a comenzar a alar ¿qué? La cuerda. Y Jonás agarra una nave, un barco. Y en aquel barco Jonás sabía que iba al lugar equivocado. Yo me acuerdo de un mensaje que prediqué acá: el boleto más caro es el boleto de la desobediencia. El boleto más caro que tú compras en la vida es el boleto que te lleva lejos de Dios, que te lleva fuera de la voluntad de Dios. Y Jonás va en aquel lugar. Oiga, nosotros nos cuesta pagar un taxi para venir a la iglesia, pero en el mundo donde quede el party no hay bus, pero me voy en taxi. Es en el Bronx, no importa, voy hasta el Bronx. Y para venir a la iglesia muchas veces nos cuesta.
pastores, que está frío. Y en el mundo, para ir a la fiesta, no había frío que la parara. Allá no había ningún problema en el mundo. Jonás pagó un boleto para ir a la desobediencia. Jonás pagó un boleto para desobedecer. Y cuando estaba allá, vino una gran tempestad que la barca parecía partirse en dos. Y el tipo durmiendo tranquilito en la parte de abajo del barco, mientras todos estaban desesperados. Escuche bien esto. El problema es que en la desobediencia, cuando no queremos rendirnos a Dios, también abarcamos nuestros hijos y lo que nos rodea. Abarca a tus hijos. La desobediencia abarca a tus hijos. Igual la obediencia abarca a tus hijos para bendición. Y si estás en un lugar, mira, si hay una gente que anda el juicio de Dios, sal corriendo, que te va a alcanzar también a ti. Sal corriendo, porque te va a alcanzar también a ti el juicio. Porque del hombre Dios te libra, pero de Dios, ¿quién te librará? Y vienen y comienzan a tirar. ¿Qué era? Tirando todas las cosas del barco, que representaba pérdida. Tirando todo afuera. Y no se estancaba. Y no se paraba, la tormenta. Porque hay tormentas que solo la mano de Dios las puede parar. Hay tormentas que solo la mano de Dios puede pararlas. Y van y buscan a Jonás, y dormilón, le dijo: dormilón, ¿qué haces aquí? Levántate. Ora a tu Dios, le dijeron. Echaron suerte. ¿Y saben sobre quién cayó la suerte? ¿Sobre quién? Sobre Jonás. Imagínense que la tiraran aquí en ese tiempo, ¿sobre quién caería? Que la tiraran acá, imagínense. Echaron suerte y cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Dijo: tírenme. ¿Dónde? O sea, estaba tan duro Jonás que no quería, ni aún viendo, ni aún diciéndole, ni aún mostrándole. Jonás no quería rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Jonás quería vivir o seguir o caminar en su voluntad. Hasta que Jonás está en el vientre del pez. Jonás clamó, dice. Sintió que estaba como en el Seol. ¿Sabe qué es el Seol? Infierno. Se sintió allá, y estando ahí clamó al Señor. Porque el Dios que tenemos es un Dios grande, poderoso, omnipotente, omnisciente, que podés estar en el hueco que estés. Ahí si te humillas, Él te escucha. Ahí si te humillas, Él te escucha y te responde. Angustia, dice aquí. Angustia. El salmista dijo: clamé a Jehová. ¿Dónde? En mí angustia. Y me oyó el Señor, dijo el salmista, y me libró ¿de qué? De mis temores. Jonás dice: en mi angustia clamé. Clamé desde lo que me sentí en el Seol, dice. Y ahí clamé. ¿Y sabe qué hizo aquel pez que se tragó a Jonás? No me pregunte si era ballena, si era tiburón, lo que haya sido, pero se lo tragó. De que se lo tragó, se lo tragó. Y ahí clamó. Y dice que Dios le dio orden al pez que lo vomitase. ¿Sabe dónde terminó la angustia de Jonás? Cuando rindió su voluntad. Ahí terminó la angustia. ¿Sabes cuándo va a terminar? ¿Sabes cuándo va a terminar? Cuando rindas tu corazón por completo y le digas: Señor, ¿sabes qué? He luchado, Señor, he esperado, he caminado, he buscado de diferentes maneras, pero no he podido, Señor. Así que rindo mi voluntad a tu voluntad y hágase conmigo como tú quieras, Señor. Cuando tú le dices: Señor, hágase conmigo como tú quieras,
Ahí comienza Dios entonces a obrar. Ahí es donde Dios comienza a mover su mano. Cuando recién nos convertimos, escuche bien esto, somos unos locos buscando del Señor. No nos importa donde sea porque estamos recién convertidos. Pero cuando pasa el tiempo viene un problema llamado comodidad. Dejamos de ir a Getsemaní, al lugar de oración. Dejamos de orar, ya no oramos como orábamos antes. Y entonces ahí comienza a cambiar todo cuando dejas de orar, cuando dejas de buscar al Señor. Ahí comienza a cambiar todo. Este ministerio hace 7 años comenzó. Y yo no recuerdo que haya habido una semana desde que comenzamos que no haya habido oración por lo menos 1 o 2 días. ¿Desde qué comenzó? Para 7 años. ¿Sabes por qué? Porque lo que se hace por convicción es duradero. Lo que se hace por convicción, aunque hayan dificultades, aunque hayan momentos difíciles, aunque atravieses tempestades, aunque atravieses tormentas, es estable en Dios. Es estable. Entonces Cristo Jesús nos mostró a través del Getsemaní cómo Él se entregó en un momento de presión. ¿Sabe dónde mucha gente es conocida si son verdaderamente valientes o cobardes? En los momentos de presión. En todos los ámbitos. En el matrimonio, en la familia, en un llamado, en un negocio, en lo que sea. En los momentos de presión se conoce quién eres. Ahí se sabe quién eres. ¿Sabes por qué? Porque ahí sale a relucir tu carácter en Cristo, o tu debilidad en tu humanidad, o tu carácter en Cristo, o tu debilidad en tu propia humanidad. Esos momentos difíciles serán necesarios. Ese momento de angustia fue necesario para que Jesús llegara a Getsemaní. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús va a la cruz, quizá en ese momento allá instantáneamente, si esa angustia viene allá, ya el momento había llegado. Pero antes que llegara el momento, Jesús se preparó. Cierro con esto la tercera vez, son 3 veces. Yo le digo, hay un pastor que cierra 6 veces y hay otro que cierra 10 veces. Se lo voy a tener un día para que vea. Dios nunca va a permitir que algo pase en tu vida sin antes avisarte y prepararte en oración. Que no oremos es problema nuestro, pero Dios siempre nos llama a la oración antes de que algo suceda, antes de que algo pase. Dios siempre nos llama a que vayamos al Getsemaní, que vayamos. Yo puedo decirle que más de alguna vez que usted pasó alguna dificultad, antes de que pasara, Dios le habló, Dios le inquietó, Dios le incomodó que orara. Pero dejó pasar demasiado tiempo y el enemigo aprovechó para que usted no orara, para que usted no buscara a Dios, para que usted no se congregara, para que usted se apartara. El enemigo aprovecha esos momentos. Si yo tuviera aquí un fogón con muchos leños y hubiesen brasas, pero yo saco una de esas brasas sola, aparte, ¿qué pasa con esa brasa? Que estaba encendida. Si la aparto de donde está el fuego, ¿qué pasa con esa brasa? Se termina ¿qué? Apagando. Entonces el enemigo aprovecha eso. Primero, que dejes la oración. Después de que dejas la oración, te aparta y solo te comienzas ¿qué? A apagar. La Biblia le dice que es mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Pero ay del que está solo, ¿quién lo levantará? Mientras yo estaba anoche, decía postrado, después de que estuve allí un buen rato, sentí a mi esposa llegar por mi espalda y se postró ahí juntamente conmigo. Yo no la llamé, yo no le dije ven, pero como ella sabe que ya no somos 2, sino uno solo, 2 unidos.
Ella se fue conmigo a orar allí en aquel lugar, en aquel momento. Yo no la despierto para que ore en la oración de 5 de la mañana. Ella tiene que despertarse. Pero cuando ya la veo que no se despertó, amor, ¿qué pasó? No se despertó. Yo dije un día, ¿será que esta mujer se durmió porque ese niño lloraba y lloraba? Y no, es que el niño no quería que nadie lo sacara, que yo fuera y que lo sacara. Pero es mejor dos que uno. Por eso Jesús oró y dijo: Padre, que ellos sean uno solo como tú y yo lo somos. La iglesia debería volverse uno solo en Cristo Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿saben por qué no somos uno solo? Porque nadie está yendo al Getsemaní. En el Getsemaní renunciamos a lo que nosotros somos, y en lugar de pedir por lo que yo quiero, pido por mi otro hermano. ¿Has apartado en un momento de dificultad un tiempo para orar por alguien más, o siempre vas a orar por ti? ¿Sabes qué vas a hacer en los momentos difíciles? Ve y ora por alguien más, y Dios va a agarrar entonces ese momento difícil que está pasando, porque estás orando por alguien más. Jesucristo renunció. Nunca hubiese llegado al Gólgota, nunca hubiese llegado al Calvario sin haber pasado por el Getsemaní. Cuando tú y yo vamos a la cruz, ahí sabemos que nuestros pecados fueron ¿qué? Quitados. Que la angustia, la aflicción, el miedo, el dolor, todo, completamente todo, nos fue quitado. No rehuses más. No impidas que el Espíritu te siga llamando. Ve, hazlo. Si Dios te levanta a la madrugada, levántate y llora. Levántate y ríndete. Levántate y dile: Señor, me has llamado más de una vez. Pero a veces nos cuesta doblegar, que queremos resolver un problema que jamás lo vamos a resolver nosotros. Queremos hacerlo en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, y Dios te dice: no, rinde tu voluntad a mi voluntad y yo me encargo. Pero nos cuesta dejar a un lado lo que yo creo, lo que yo quiero. No funciona si no nos rendimos. No avanzamos, no hay avance. Ni en el negocio, ni en la empresa, ni en el matrimonio, ni con los hijos, ni en la iglesia. No hay avance cuando estamos dispuestos a renunciar. Jesús había pasado ya 3 años en su ministerio, pero la hora había llegado. Y el problema para el diablo, escuche bien esto, no habían sido aquellos 3 años donde Jesús levantó paralíticos, levantó muertos, hizo que el ciego viera, que el mudo hablara. El problema para el diablo no era este. Lo que ya había pasado, ya había ¿qué? El problema para Satanás es que estaba llegando el tiempo del cumplimiento. El tiempo donde verdaderamente se iba a cumplir. Porque el que Jesús hubiese sanado ya enfermos, levantado muertos, paralíticos, ese no era el propósito. El propósito era llegar ¿dónde? La cruz. Fue parte, pero no era en sí el cumplimiento del propósito. ¿Dónde se iba a cumplir el propósito? En el Calvario, en el Gólgota. Entonces el diablo no quería que fuera a la cruz. Cuando era un niño quería matarlo. ¿Por qué? Porque entonces no se iba a cumplir el propósito. Y ahora que estaba llegando el propósito, no quería que muriera. Hay cosas que van a pasar en este tiempo que son necesarias que pasen. ¿Saben por qué? Te digo algo y acuérdate de esto y anótalo. Viene el tiempo donde se va a disparar una multiplicación en este lugar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque no podemos quedarnos con las manos vacías cuando pasamos por el proceso. Cuando permites que Dios te pase del proceso, entonces Dios trae el cumplimiento. Claro, es bonito hablar de una multiplicación, pero también hay que hablar del proceso. Es bonito hablar de la multiplicación o del crecimiento, pero detrás de cada palabra de
de propósito en tu vida, tiene que haber un proceso. Sin proceso, el propósito no se cumple. Tienes que pasar momentos difíciles. ¿Por qué tengo que pasarlos? Debes pasarlos. ¿Sabes por qué? Para que nunca te olvides el precio que pagaste para llegar donde llegaste. Quien obtiene las cosas fácilmente las suelta, las pierde. Pero a quien le ha costado algo, quien ha llorado, quien ha perseverado, quien ha orado, quien ha persistido por años, aunque se le levante el infierno, aunque se levante el diablo, aunque hayan tormentas, dice: ¿sabes qué? Yo sé que estoy parado en la roca inconmovible que es Cristo. Y déjate de ver la adversidad. Déjate de enfocarte en el problema para enfocarte en quién, en la meta, que es Cristo. Ningún problema puede ser más grande que el Dios que tú y yo tenemos. Ponte de pie en esta hora. Ningún problema. Sé que tenemos aquí gente que está con nosotros. Joel, bienvenido. Un fuerte aplauso por tu vida y tu casa, tu esposa. Hay alguien que está por primera vez más aquí, ¿no, verdad? Sí. Hay alguien más por primera vez que vino. No, todos ya habían llegado. Joel, ¿le gustaría reconciliarse con Dios en esta hora?